Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más. River contra Vélez en el estadio José María Amalfitani en un encuentro correspondiente a la jornada número 18 de la Liga Profesional. Los dirigidos por Martín de Michelis deben ganar para seguir manteniendo la diferencia sobre San Lorenzo, su más cercano perseguidor. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Recordemos que River viene de jugar un partido en Perú el pasado jueves, mientras que Vélez llega con 2 semanas de descanso porque el fin de semana anterior no disputó su partido frente a Racing porque el mismo fue suspendido, por lo que llega con bastantes días más de descanso, aunque hay que tener en cuenta que esto puede llegar a jugarle en contra al elenco dirigido hoy por Ricardo Gareca. Además de meternos lleno en el partido, vamos a estar hablando de la posibilidad de que un ex River vuelva. Este futbolista estuvo el día sábado en la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo. Vamos a hablar del estreno de esta enorme obra que es la más grande dedicada a un personaje en el mundo del fútbol, y después vamos a estar hablando de quiénes se pueden llegar a ir, de los futbolistas que integran el actual plantel millonario. Y por último vamos a hacer referencia a un ex River que está en Europa y que podría darle un importante rédito económico al conjunto de Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación del equipo dirigido por Martín de Michelis. El DT tiene pensado poner sin lugar a dudas lo mejor que tiene a disposición para este cotejo frente a Vélez. Después veremos qué es lo que hace el sábado contra Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que 4 días más tarde tiene que enfrentarse nada más y nada menos que a Fluminense en el Estadio Monumental, en el duelo más decisivo de River en el semestre, porque ahí prácticamente definirá si sigue o no en la Copa Libertadores, o por lo menos si llega con alguna posibilidad a la última fecha. Pero en este cotejo ante Vélez, más allá de que muchos de los futbolistas jugaron el encuentro contra Sporting Cristal, la realidad es que tiene que ponerlo mejor, porque River tiene que seguir puntero en el torneo local sin ningún tipo de duda. Si bien es cierto que sea cual sea el resultado va a seguir en la cima, no hay que perder el ritmo y sobre todo también volver a ganar de visitante. River no pudo conseguir un triunfo en esta condición en los últimos 4 cotejos. De hecho, no logra los 3 puntos desde aquella recordada victoria 1-0 frente a Newell's en Rosario, con un gol en el minuto 50 de Pablo Solari cuando se acababa el cotejo. Posteriormente vinieron 4 partidos siendo visitante, 2 por el torneo local, el empate 1-1 frente a Atlético en Tucumán y la derrota 2-1 contra Talleres en Córdoba, y 2 por Copa Libertadores, la goleada recibida en contra 5-1 versus Fluminense y el empate de la semana pasada 1-1 contra Sporting Cristal. Después en el medio ganó los 2 cotejos que jugó en condición de local contra Boca, 1-0 el Superclásico y 2-1 contra Platense, pero de visitante tiene que volver al triunfo, y en este partido ante Vélez el DT, como dije, pondrá lo mejor. Va a volver González Pires a la zona defensiva. No estuvo contra Platense porque De Michelis quiso poner a Rojas en ese sector, teniendo en cuenta que sí o sí iba a tener que ser titular contra Sporting Cristal, porque Pires no iba a poder estar en Perú a causa de haber sido expulsado en Brasil contra Fluminense. Después no va a estar Enzo Díaz porque tiene un esguince en su rodilla. Hay que ver si en definitiva Rojas sale del equipo, podría moverse al lateral derecho, o a su vez Marcelo Andrés Herrera podría ocupar ese lugar. Casco, cualquiera sea quien ingresa por el sector diestro, va a pasar a jugar por el lado zurdo. En la mitad de la cancha la mayoría de los jugadores están confirmados, lo que falta saber es cuál es el esquema, y ahí definiremos en definitiva quiénes son los nombres o quién es el nombre que falta. Entre Barco y Solari aparece una duda, teniendo en cuenta que si bien el nivel de Barco no ha sido malo, Solari ha ingresado bien en los segundos tiempos y además ha mostrado un rendimiento mejorado en relación a lo que habíamos visto de él en el inicio del ciclo de Michelis. En relación al 11, lo repaso rápidamente. Armani va a ser el arquero, Herrera o Rojas el lateral derecho, González Pires y Paulo Díaz sería la dupla de centrales y Milton Casco el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha van a jugar Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro. Después seguro va a estar Nacho Fernández, Barco o Solari, una de las dudas, y la otra duda sería Borja o De la Cruz, pero esta sería más en cuestión con el esquema. Si decide jugar con 5 mediocampistas, el uruguayo será titular. Si decide ir con 2 delanteros, el colombiano acompañará a Lucas Beltrán en el ataque del equipo.
Y vamos ahora a hablar de Vélez, equipo que tiene a Ricardo Gareca como entrenador, que no gana desde la jornada número 8. No consigue los 3 puntos desde el 21 de marzo cuando derrotó 4-0 en condición de local a Central Córdoba. A su vez, el José Amalfitani lleva 4 empates consecutivos, los últimos 3 sin convertir goles, y solamente marcó un tanto en los últimos 5 encuentros jugados. Fue la derrota 2-1 contra Colón en Santa Fe. No está teniendo un buen torneo el conjunto de Liniers, pero River a veces es especialista en, como se dice habitualmente, revivir a los muertos. No porque Vélez sea un muerto, sino porque su recorrido en el actual campeonato está siendo muy pero muy flojo. En los 16 compromisos que hasta ahora lleva jugados, como dije, recordemos que el último partido por la fecha 17 frente a Racing de visitante no lo disputó. Vélez lleva 3 victorias nada más en el torneo, 8 empates y 5 derrotas, 16 goles a favor y 15 goles en contra. El último cotejo fue hace exactamente 2 semanas, el lunes 15 de mayo, cuando empató de local 0-0 frente a Rosario Central. Si repasamos rápidamente todos los partidos que Vélez jugó en el Amalfitani, ganó 3-1 en la primera fecha contra Gimnasia, empató 0-0 con Independiente, perdió 2-1 contra Boca, siendo esta su única derrota. Hay que tener en cuenta que gana poco, pero solamente ha perdido también un partido en condición de local. Y después llega el empate 1-1 con Platense, la victoria 4-0 contra Central Córdoba, y los 4 empates posteriores: 3-3 con Banfield, 0-0 con Barracas, 0-0 con San Lorenzo y 0-0 con Rosario Central. Un equipo al cual le cuesta muchísimo convertir goles, porque encima la mayoría de esos 16 tantos que lleva anotados en el torneo los convirtió en las primeras fechas. De hecho, 7 de los 16 goles que hizo, casi la mitad, los marcó solamente en 2 partidos: en los triunfos 3-1 contra Gimnasia y en la victoria 4-0 contra Central Córdoba. En cuanto al probable 11 que pondría Ricardo Gareca para este partido, Gastón Gómez será el arquero. La línea de 4 defensores estaría conformada por Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Diego Godín y Francisco Ortega. La mitad de la cancha se la repartirían entre Cristian Ordóñez y Damián Fernández. Más adelantados jugarían por un costado Gianluca Prestiani, por el otro Julián Fernández. Por detrás del centrodelantero se estará moviendo el ex River y que será saludado seguramente por muchos de sus ex compañeros, Lucas Prato, y la gran duda aparece en el centro delantero. Podría llegar a jugar el brasileño Lenny Lobato o el joven Abel Osorio. Y este sábado 27 de mayo vivimos una jornada muy emotiva a las afueras del Estadio Monumental. En un principio, este homenaje, la inauguración por la estatua de Marcelo Gallardo, se iba a llevar a cabo el jueves pasado, el 25, que es feriado acá en Argentina, pero que además se celebraba un nuevo aniversario de la fundación de River, los 122 años de historia que ya lleva este club. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias que hubo en Argentina, se tuvo que atrasar el evento, y eso en definitiva le vino bien a los organizadores, porque por ejemplo parte de los futbolistas que formaron parte de aquel equipo del 2018 y que hoy todavía siguen formando parte de la plantilla dirigidos por Martín de Michelis pudieron estar presentes en caso de que el homenaje se hubiera llevado a cabo el jueves. No hubieran podido estar porque estaban en Perú jugando el partido contra Sporting Cristal, estaban en la previa de ese compromiso. Por eso mismo, en definitiva, les vino bien la suspensión, más allá de que se terminó haciendo en un día que quizás no sea tan importante para la historia de River, teniendo en cuenta que se iba a hacer el 25 de mayo pasado. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la estatua de Marcelo Gallardo, finalmente se pudo hacer este gran homenaje al mejor entrenador de la historia del club y, a mi entender, la persona que hizo que River tuviera el ciclo más exitoso de su historia. Obviamente queda inmortalizada esa final ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid, porque de no haber existido ese partido, a lo mejor hubiera sido un ciclo, una etapa verdaderamente muy exitosa, pero no hubiera quizás sobresalido por otras enormes etapas que ha tenido River a lo largo de su historia. La realidad es que el más grande es justamente de los equipos más importantes del fútbol mundial, y por eso mismo ha tenido enormes etapas positivas de muchísimos logros deportivos a lo largo de sus 122 años de historia. Pero este último ciclo de Marcelo Gallardo ha quedado por encima de todos ellos, y el DT recibió su muy merecida ovación y la inauguración de una estatua que hoy por hoy es la más grande referida a un personaje en el mundo del fútbol.
Marcelo Gallardo estuvo presente junto con sus colaboradores que formaron parte del cuerpo técnico, con muchos exfutbolistas, y también estuvo presente un jugador del cual voy a estar hablando ahora dentro de un rato, pero ahora vuelvo a mencionar el homenaje bien merecido que tuvo el muñeco, porque se fue aplazando mucho la realidad. En un principio se pensaba que esto podía llegar a hacerse a finales del 2020, 2 años después de que River le ganara la final a Boca en Madrid, más precisamente el 9 de diciembre del 2020 se pensaba que se podía inaugurar esto hace 2 años y medio, pero por la pandemia, por coronavirus, se atrasó todo, e igual no se iba a llegar a tiempo por las refacciones que le faltaban hacer a ciertos sectores de la estatua. Después se pensó hacerse también durante el 2021, pero nuevamente la pandemia por coronavirus lo evitó, y por último se pensó hacer a finales del año pasado, pero debido a que Gallardo se encontraba fuera del país y a que se estaba disputando el Mundial en Qatar, si bien River no estaba involucrado directamente, se decidió aplazarlo nuevamente, y ahora sí, finalmente tuvo su gran estreno. Fue transmitido por televisión y Gallardo tuvo el homenaje bien merecido, uno más de los tantos que ha tenido en su carrera como entrenador del Millo. Y de quien quiero hablar ahora es del futbolista que está a la derecha de esta imagen. No hubo ninguna otra imagen un tanto más nítida donde aparecen Marcelo Gallardo y Juanfer Quintero en este homenaje, porque obviamente el momento del colombiano fue muy pequeño, teniendo en cuenta que hubo muchas personalidades en el mundo River que querían saludar y homenajear al muñeco por todo lo que ha hecho en los 8 años y medio que ha sido entrenador del más grande, sumado también a todo lo que fue como jugador, porque hay que tener en cuenta que Gallardo prácticamente vivió más de la mitad de su vida en la institución de Núñez. Pero hablando ahora más específicamente de Quintero, uno se puede preguntar por qué está acá en Argentina, teniendo en cuenta que su contrato con Junior sigue vigente y que la realidad es que el campeonato colombiano no terminó, se sigue jugando, pero como el futbolista no se encuentra en condiciones físicas de disputar un partido, el equipo de Colombia le permitió venir para este importante homenaje. Ahora lo que muchos se preguntan es si existe la posibilidad, teniendo en cuenta cómo se dio su salida a finales del año pasado, de que Juanfer pueda regresar a River una vez termine su vínculo con Junior. Esto no va a poder suceder ahora a mitad de año porque tiene contrato con el conjunto de Barranquilla hasta el 31 de diciembre de este 2023, por lo que habría que esperar hasta el primer día del 2024 para ver si Quintero puede regresar. Lo positivo es que ya no va a tener el inconveniente que tuvo el año pasado en cobrar su sueldo mensual de la manera que él quería, que era un impedimento muy importante porque el Banco de la República Argentina no le permitía a River girar los dólares, teniendo en cuenta que el futbolista era residente argentino. Al haber ya trabajado un año en su país natal, en Colombia, puede recibir el dinero, por ejemplo, de la misma manera que lo hace Miguel Ángel Borja. River le manda directamente el sueldo a Colombia y el futbolista puede hacer lo que quiera desde allá. ¿Qué sería lo negativo? Que hay que ver en definitiva si un tercer ciclo sería positivo. Quintero ha jugado al principio de este año con Junior, pero después ha tenido una inactividad importante. Está claro que nunca fue un jugador titular indiscutible más allá de momentos que tuvo por allá al principio del 2019, pero aún así sería un jugador muy importante. También hay que tener en cuenta que lo mejor de River el año pasado, pocos momentos, se vio con él en cancha, por lo que habrá que esperar a que termine este 2023. Por lo pronto no hay que dejar de lado que River tiene que reforzarse, sobre todo con defensores, en este próximo periodo de transferencias. Y otro de los que estuvo presente en el homenaje a Marcelo Gallardo y que fue muy mencionado en estos últimos días, sobre todo por el lamentable error que cometió frente a Sporting Cristal en Perú en el empate 1-1 de River, fue Franco Armani, un arquero que lamentablemente tuvo 2 fallas bastante importantes en los últimos 2 cotejos contra Platense. Tiene un error muy importante en la previa del gol del Calamar y obviamente todos hemos visto el fallo grosero que cometió en Perú contra Sporting Cristal y que permitió el primer y único tanto del equipo local.
¿De qué voy a hablar ahora en relación a Armani? Más allá de que alguno pueda discutirlo o no, yo creo que es indiscutiblemente el arquero titular de River y que si el más grande termina ganando algunos partidos claves de acá hasta el final de este año, muchos van a ser por atajadas de Armani. Después los errores claramente hay que mencionarlos, cuando tiene sobre todo una falla grosera como lo que le sucedió el jueves hay que decirlo, porque River perdió 2 puntos seguramente por gran responsabilidad de Armani, que cometió un error muy pero muy importante, pero lo que hay que mencionar es que no forma parte en principio de la lista de convocados por parte de la selección argentina que van a ir a la gira asiática. La selección estará jugando el 15 y el 19 de junio 2 partidos amistosos, el primero de ellos contra la selección de Australia y el segundo contra el combinado nacional de Indonesia, y hay 3 arqueros convocados y Franco Armani no aparece entre ellos. No sabemos en definitiva si es el fin del pulpo en cuanto a su ciclo vistiendo la camiseta argentina. Estuvo entre los años 2018 y 2023, 5 años prácticamente continuado formando parte de cada una de las listas que dio Lionel Scaloni en todo este tiempo. O en definitiva la otra puede ser que como el fútbol argentino no para y estamos hablando de una gira en Asia, es decir, Armani tiene que viajar por todo el mundo 2 veces, ida y vuelta, para ir de Argentina hasta el continente asiático y posteriormente volver desde allá hasta acá. A lo mejor Scaloni, teniendo en cuenta también que son 2 partidos amistosos, no tiene nada de oficial, no lo citó por eso. Habrá que esperar para saber esto hasta la fecha FIFA de septiembre. Por lo pronto el arquero deberá tener un rendimiento muy bueno en River para levantar su nivel y, como dije, porque para mí si el Millonario termina imponiéndose en algún campeonato de acá hasta fin de año, mucho tendrá que ver la actuación de Armani, porque en los partidos determinantes siempre ha dado la talla. ¿Y qué jugadores se pueden llegar a ir de River en el siguiente mercado de pases? Porque muchos estamos hablando de refuerzos y es algo totalmente lógico, teniendo en cuenta que hay varios ex River que juegan en el fútbol europeo que terminan sus contratos y que parecería ser ahora o nunca la posibilidad de que regresen, como es el caso de Lanzini, como es el caso de Roberto el Tucu Pereira. Funes Mori no juega en Europa, está en México, pero igual también acaba su contrato con el Cruz Azul y parecería ser la hora de volver. El Millonario está a la espera de la decisión de Nicolás Otamendi para saber si tiene alguna chance, teniendo en cuenta el deseo de su familia de venir a la Argentina, y también se habla de refuerzos porque la defensa de River en general ha dejado muchísimas dudas. Después hay que ver en definitiva la cantidad de incorporaciones que va a tener el más grande, pero casi con seguridad se va a reforzar. Ahora hay que tener en cuenta que River tiene un plantel ya de entre 25 y 30 jugadores dependiendo de cuántos juveniles contamos o no. El plantel es muy extenso y lo más probable es que si vienen entre 4 y 5 refuerzos se vayan entre 4 y 5 jugadores también, porque la realidad es que no es apropiado tener un plantel tan grande, más allá de que siempre tiene que haber entre 2 y 3 variantes en cada uno de los puestos. Si repasamos rápidamente las posiciones, en el arco van a seguir los 3 arqueros, en la zona defensiva alguno de los centrales seguramente se marche. Lo más probable y hoy por hoy los máximos candidatos a abandonar serían Paulo Díaz y Héctor David Martínez, que son también 2 de los que pueden llegar a tener ofertas. En el caso del chileno, su ciclo en el más grande parecería estar cumplido, aunque como dije, tiene que llegar una propuesta de al menos entre 4 y 5 millones de dólares para que River se desprenda de él. Y en el caso del paraguayo mismo lesionado y por eso mismo es más difícil, pero podría haber seguido en el último receso de finales del 2022 si es que no hubiera tenido tantos problemas. El resto parecería que continuaría, habrá que ver qué es lo que sucede con Robert Rojas si es que llega una oferta. En la mitad de la cancha hay menos probabilidades de que alguno pueda abandonar, pero si alguno de los nombres que aparece podría llegar a irse, entre Agustín Palavecino y José Paradela estarían los 2 nombres, pero repito, siempre y cuando aparezca una oferta. River no está poniendo a la venta a ningún jugador. Y en la delantera, el único que podría llegar a partir es Salomón Rondón. Se ha hablado de una posible rescisión de su contrato, el resto todo parecería indicar que van a seguir. Después, repito también, está claro que puede llegar a aparecer una oferta por algún jugador que River considera intransferible, llámese Lucas Beltrán, que vale 25 millones de dólares pero que desde Europa lo siguen, Nicolás de la Cruz, que tiene intenciones de abandonar el más grande teniendo en cuenta que
está esperando una oferta desde hace tiempo, pero tiene que llegar una de alrededor de 15 millones de euros. En ese caso River no tendría ningún problema en dejarlo salir, o a su vez alguno quizás más joven, como es el caso del Diablito Echeverri, aunque no sé si se puede considerar hoy por hoy parte del plantel profesional. Estos serían algunos de los nombres de los futbolistas que podrían llegar a abandonar River, pero repito y como dije, tiene que aparecer una oferta formal y concreta. Y para terminar vamos a hablar del caso de Alex Vigo, el lateral derecho que tuvo un paso por River en el 2021, jugó un año, después se fue cedido por una temporada Independiente durante todo el 2022 y como el rojo no pudo hacer uso de la opción de compra, uno de los motivos fue que su rendimiento no fue el mejor y el otro es que no podía abonar el dinero que pretendía River, se terminó yendo a préstamo otra vez, pero en esta oportunidad a un equipo europeo, más precisamente a la Estrella Roja de Serbia. La realidad es que el rendimiento del marcador de punta diestro está siendo muy bueno, por lo menos eso es lo que se dice en ese país. Ha salido campeón en 2 oportunidades con ese conjunto y va a disputar por lo menos la fase de grupos de la Champions League la temporada 2023-2024. ¿Por qué digo por lo menos? Porque lógicamente su contrato con el Estrella Roja termina el 31 de diciembre de este 2023. Ese es el tiempo en el cual estará cedido por parte de River. Pero hay una opción de compra muy importante, que es de $2.200.000. Si el conjunto europeo abona esa cifra, River no podrá hacer absolutamente nada y Vigo partirá definitivamente, es decir, el futbolista dejará de ser jugador del Millonario. Otro punto a tener en cuenta es que el más grande tiene el 75% del pase, porque en primera instancia le había comprado el 50% a Colón en enero del 2021 y a mediados del año pasado, como parte de la negociación que hubo para que tanto Aliendro como Beltrán pudieran jugar los octavos de final para River, el Millonario terminó comprándole otro 25% al equipo santafesino en $400.000, es decir, River gastó en total $2.400.000 en Alex Vigo. A eso hay que sumarle que ya recibió $400.000 por parte de la cesión que tuvo un año en Independiente y obviamente ahora habrá que ver cuánto recibe por parte de la Estrella Roja. Si desde el conjunto del viejo continente lo consideran fundamental, lo más probable es que abonen esos $2.200.000 y así River estaría recuperando la totalidad de la inversión por el futbolista en cuestión. Caso contrario, volverá al más grande y ya de por sí en el último receso, porque volvió, recordemos como dije, de Independiente a River, De Michelis decidió no tenerlo en cuenta, que los laterales de derechos de cara a este 2023 fueron Rojas, Herrera y ahora Milton Casco, que se ha ganado el puesto entre comillas, o mejor dicho, los otros dos no han podido imponerse en ningún momento. Pero teniendo en cuenta el buen rendimiento de Vigo en Estrella Roja, si el equipo europeo decide no comprarlo, habrá que ver si la decisión de Michelis sigue siendo o no la misma que el año pasado. Para cerrar y hacer hincapié sobre todo en el partido que van a estar jugando River y Vélez esta noche en Liniers, el más grande necesita ganar y sobre todo jugar un encuentro a la altura de las circunstancias como para decir que acá está nuevamente el mejor equipo de la Argentina. River, antes de tener estos partidos irregulares, recordemos que de los últimos 6 ganó 2, empató 2 y perdió 2, pero antes de eso había jugado 10 encuentros de los cuales había ganado 9, 8 manteniendo la valla invicta y solamente había perdido en La Paz contra The Strongers, un resultado muy lógico. Por eso mismo el equipo debe volver a mostrarse como el mejor del país y de esa manera seguramente se imponga en la liga profesional, donde tiene una leve ventaja que debe seguir manteniendo en este cotejo ante Vélez. Hay que volver al triunfo en condición de visitante para que la racha siga extendiéndose en lo que respecta al buen nivel en el torneo local y llegar de la mejor manera deportiva, futbolística, anímica y mentalmente de cara a los cotejos contra Defensa y Justicia y contra Fluminense en el duelo clave por la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.